Hola gente, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Nieves y este canal pues va sobre formación en arquitectura, metodologías de trabajo eficiente y sobre todo mucho Revit porque es una herramienta que, bueno, que, que los que no la utilizáis y sois arquitectos no sé qué hacéis con vuestra vida, pero bueno. Hoy os quiero explicar cómo modelar elementos verticales. Como siempre digo, sobre todo en el curso, no hay una manera única de hacer las cosas. Yo propongo la que a mí particularmente me funciona y creo que es la correcta. Eso no significa que dentro de un tiempo que igual encuentro una forma mejor y cambio mi manera de trabajar, pero por ahora creo que lo que enseño en el curso es la manera en la que yo pues trabajo. Vamos a hablar sobre cómo modelar elementos verticales. Esto es una fachada, muros, etc. Una cosa es saber modelar en Revit, pero modelar en Revit podemos modelar de 1000 millones de formas distintas. También depende para qué queramos modelar en Revit. Yo siempre aquí os voy a enseñar enfocado al trabajo del arquitecto. A la hora de hacer un proyecto tenemos que modelar un edificio, lo que sea, ¿no? Para sacar una cierta documentación, para poder medir lo que modelamos, o sea, tiene una función práctica que no es simplemente hacer los planos, sino que luego lo podamos utilizar para medir. Entonces, vamos a ir a Revit y os voy a ir explicando un poco cómo modelo yo los muros, en qué me fijo para hacerlo de una manera o de otra, y así modelar pensando en la finalidad, no modelar por modelar, ¿vale? Entonces, vamos a ir aquí a un proyecto que de momento está en stand-by, pero quién sabe si saldrá o no. Esto era una nave, ¿vale? Una nave, era esta nave entera. Y pues decidimos, bueno, los clientes querían hacerse su vivienda. Entonces partimos la nave en dos, una parte se quedaba como nave y otra iba a ser vivienda. Como veis aquí abrimos unos patios para dar luz a la vivienda y decidimos hacerlo todo en planta baja porque era más económico. Este es un buen ejemplo porque tenemos pues diferentes tipos de muros, ¿no? Tenemos una fachada que hicimos con ladrillo, si veis todo esto es ladrillo cara vista manual, y luego pues tenemos tabiques interiores y demás. Entonces, ¿cómo está hecho este edificio? Pues vamos a ver cositas. Aquí tenemos obviamente las medianeras, que como es una casa entre medianeras, pues se queda así. Y ahora vamos a ver esta fachada del patio, que está hecha con el ladrillo cara vista manual que os decía. Como podéis ver, yo tengo aquí tres muros. Para una única fachada tengo tres muros modelados. Tengo el muro del ladrillo cara vista manual, el trasdosado que va a ir del ladrillo y luego tengo el revestimiento, que puede ser una pintura, puede ser un alicatado, puede ser lo que queráis. Y me diréis, ¿por qué leches modelas tres muros diferentes para una misma fachada? Vale. Pues de cara siempre a las mediciones. O sea, yo si modelo un muro separado es por luego la facilidad de medir. Entonces tenéis que tener en cuenta que siempre, por norma general, los revestimientos los modelo por aparte, alicatados, morteros, pinturas, yesos, etcétera, aparte, y luego lo que viene siendo el núcleo del muro, que dependerá también, pues, cómo está hecho ese muro o cómo lo vamos a medir, porque, por ejemplo, en un edificio normal y corriente puedo hacer la fachada entera y luego el revestimiento aparte y la fachada tendrá pues sus capas, es decir, si ahora nosotros aquí nos cogemos el muro este trasdosado, vemos que solo es el trasdosado, pero hay veces que modelo el muro con el trasdosado o un muro, por ejemplo, de ladrillo cara vista con un ladrillo interior, lo puedo modelar entero, ¿no? Pero aquí, ¿por qué he decidido modelarlo así? Pues por las mediciones, básicamente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que este ladrillo, como hemos visto en el 3D, ¿vale? Este ladrillo sube hasta arriba de la cubierta. Pero ¿qué pasa con el trasdosado, con este trasdosado? Como os podéis imaginar, como tenemos un volumen tan grande, si nosotros dejamos ese volumen y no ponemos un falso techo y simplemente dejamos todo abierto, pues se nos va a ir el calor y vamos a tener frío, calor y todo se nos va a desparramar. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues coger y poner un falso techo dando altura a la vivienda, pues unos 3 metros creo que pusimos. Aquí de hecho lo pusimos inclinado para dar pues esa calidad al espacio, pero obviamente este trasdosado no lo vamos a subir hasta la cubierta, lo vamos a subir hasta el falso techo. Entonces, claro, yo tengo por un lado este ladrillo, que es la fachada, que es el cerramiento, y por otro lado, detrás de este falso techo, tengo mi trasdosado, que llega hasta el falso techo. Entonces, si yo voy a medir, voy aquí a Arquímedes, vemos que este ladrillo manual, por ejemplo,
voy a decirle que me lo muestre en Revit, pues es esto, ¿no? Y tiene una altura determinada. Y por otro lado, el trasdosado, cuando yo estoy haciendo la partida del trasdosado, aquí cuando yo lo pida también el material, voy a pedir bueno, pues el trasdosado aparte, ¿no? Con una altura que es la que tiene que tener bueno, nuestro proyecto. Y aquí pues estará pues este de aquí. ¿Vale? Entonces, que no se ve, este de aquí. Y por otro lado tendremos la pintura, porque por ejemplo, en una cocina, en la cocina de aquí, voy a bajar esto para que lo veáis en una sección. Yo en esta cocina tengo diferentes revestimientos. Por ejemplo, en esta parte tengo pintura, ¿vale? Porque no tengo ningún elemento de agua, entonces me da igual. Pero en esta parte, que es donde está el fregadero, tengo un alicatado. Entonces, claro, si por ejemplo queremos hacer también una cocina con un alicatado que llegue, pues lo típico, ¿no? Un frente de cocina de otro color o lo que sea, si tenemos un muro hecho entero, que vamos a tener que ir cortando el muro, todo el muro, ir haciendo diferentes tipos de muro todo el rato, no tiene sentido. De hecho, si veis aquí, este muro, en esta parte, este trasdosado es diferente a este otro. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un baño. Lo voy a poner aquí en planta, que igual se entiende mejor. Aquí tenemos un baño, entonces este trasdosado es un tipo de muro. Y este, que es de seco, ¿vale? Es el local seco, porque es un pasillo, pues es otro tipo de muro. Igual con los tabiques. Por ejemplo, este tabique 3, tiene una placa por un lado para cuarto húmedo y por el otro, como es una lavandería, también. Pero ¿qué ocurre en este tabique de aquí? Que es otro tipo de tabique. Porque esta placa va a ser húmeda y esta va a ser seca. Entonces, a lo que voy es que tenemos que pensar muy bien cómo vamos a modelar, cómo vamos a hacer nuestro edificio para luego poderlo medir en condiciones. Y luego, pues, maravilloso porque tenemos luego aquí las mediciones que las podemos controlar, las podemos sacar como queramos y las podremos medir de 1000 formas distintas, quitando huecos, no quitando huecos, a cinta corrida, podemos hacer 1000 historias. Quería hacer este vídeo para explicar los elementos verticales, cómo modelarlos en Revit y, sobre todo, deciros que hay que pensar. Que esto no es como AutoCAD, que es tirar líneas y nos da igual porque son líneas y ya está. No. Aquí en Revit trabajamos con entidades, entonces yo siempre digo, hay que modelar cómo se va a construir. Entonces, creo que es muy importante tener conocimientos de construcción o de arquitectura para saber modelar bien un edificio. Y si eres delineante o lo que sea, pues que te den unas pautas de cómo hacerlo. Y es importante tener un sistema, pensar cómo vas a hacer las cosas y no empezar a modelar al tuntún sin tener ningún tipo de criterio ni de nada. Entonces, quería hacer este vídeo para aclarar esto. Y nada, aquí acaba el vídeo. Nos vemos ya en el siguiente.